Y efectivamente nos conocimos con el doctor en la guardia famosa de un sanatorio muy importante, otrora, con mucha complejidad. El doctor me enseñó muchas cosas, y compartíamos esos domingos, pero también compartíamos cosas particulares. Él estaba cerca cuando mi padre falleció. Así que yo tengo el recuerdo muy fuerte y muy intenso de la humanidad del doctor Guillermo. Y creo que en esta intención que el doctor tiene de traerles el arte, la ciencia sola no cura. La ciencia, por más que uno sepa mucho y sea fantástico teóricamente, no cura a nadie. El arte solo tampoco. Uno no se cura con abrazos, ¿sí? No se cura con las manos, no se cura con los deseos de curarse tampoco. Hay como una gran inquietud de la gente de que si lo piensa, vieron que Lipton está hablando de eso, entonces que si uno piensa cosas distintas, la realidad cambia. Eso tarda mucho tiempo, generaciones. Así que, digamos, de lo que se trata es de juntar la ciencia y el arte. En algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento dejaron de estar juntas. Cuando yo empecé a hacer medicina, me tendría que ir un poquito más atrás por ahí. A mí me gustaba ser médico desde los 5 años. No sé a los que están acá desde cuándo se les despertó el don de querer ser médico, pero desde los 5 años cuando me preguntaban yo decía que quería ser médico. ¿Y para qué? Me decían, para curar a mamá. Mi mamá no estaba enferma en ese momento, pero bueno, había tenido un episodio que a los 5 años yo no sabía de qué se trataba, pero se había desplomado en el piso, y yo la tomé de los brazos, la arrastré por el piso, la apoyé contra la pared, fui a buscar un plato adentro de mi casa y la abaniqué con el plato. Cuando se despertó, me abrió los ojos, yo dije, wow, yo me sentía súper mal. Así que siempre cuando me preguntaban decía, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Doctor, ¿para qué? Para curar a mamá. Bueno, finalmente entré a la carrera en la Universidad de La Plata. Ahí hice mi carrera universitaria. No fue difícil, a pesar de que todo el mundo decía, La Plata, ¿te vas a ir todos los días? ¿Vas a viajar? Sí, no fue difícil. Terminé la carrera, mis padres estaban cuando me entregaron el título, el doctor Massino me entregó el título, y al poco tiempo mi mamá ya estaba enferma, había tenido a los 40 años un ACV embólico, estaba hemipléjica, tenía un problema cardíaco importante, severo, que progresó hacia la insuficiencia y termina con un tromboembolismo de pulmón. Así que al poco tiempo pasó eso y yo no la pude salvar a mi mamá. Digamos, todo el deseo de lo que yo había intentado hacer para alcanzar eso fue un fracaso. Ahí fue donde me conoce el doctor Guillermo, en el Sanatorio Güemes. Mi madre murió en el Hospital Argerich, donde yo me formé. Entonces no quise hacer terapia intensiva en el lugar donde ella murió y me fui a otro lado a hacer terapia intensiva. Siempre me interesó la relación. Somos seres de relación. Siempre me interesó la relación entre el médico y el paciente. Me pareció que siempre era un tema muy importante, que nos faltaba en la formación. No sé cómo estar ahora, pero que en la formación faltaba tiempo para estudiar eso que pasaba ahí. Eso que pasaba me parecía siempre muy significativo. Era como un recorte muy significativo en la historia del paciente, pero también en la historia médica. Digamos, cuando aparece el paciente, también a nosotros nos impacta de alguna manera. A tal punto nos impacta que decíamos en esa época, no sé a qué distancia tengo que estar del paciente, a qué distancia emocional es conveniente estar. Y nadie nos había enseñado a qué distancia estar emocionalmente con los pacientes. Entonces trabajé mucho y me formé mucho para ver eso. Hice grupos VALIC de terapia de la tarea. Y hace 20 años encontré esto de lo que hoy se conoce como constelaciones familiares. ¿Alguien de los que está acá
no sabe nada de constelaciones familiares, levante la mano. Wow, hace 20 años, cuando yo decía esto, todos hubiesen levantado la mano. Nadie sabía nada de constelaciones familiares. O sea que hay mucha gente que sabe, hay gente que pasó por la experiencia de constelación, levante la mano. Ok, poquitos. En realidad, la constelación es un procedimiento, ¿sí?, que está incluido dentro de un conocimiento. El conocimiento es un conocimiento filosófico de cómo funcionan las relaciones humanas, ¿sí? Hacia qué lado funcionan. A ver, voy a intentar hacerlo sin el micrófono porque necesito moverme. Yo, la verdad, que quieto en un lugar no me siento cómodo. Porque estoy temblando. A ver, voy a decir algo. Todos los que estamos acá somos hijos. Todo el mundo que está acá tiene un papá y una mamá. ¿Sí? Una pelotuda. Sin eso no estaríamos acá. Sin un papá y una mamá no estaríamos acá. Es decir, que antes que nosotros estemos sentados acá, la historia había empezado con un hombre y una mujer, dos diferentes, no son iguales. Dos iguales no pueden pasar la vida. Se necesitan dos diferentes, dos opuestos, para que la vida circule, para que la vida siga evolucionando. Si dos mujeres se aman y quieren tener bebés, tienen que recurrir a un tercero, ¿sí?, prestado, del banco, conocido, amigo, pero tienen que recurrir a un tercero. Si dos hombres se aman y quieren armar una familia, tienen que recurrir a una tercera o a una cuarta también. Necesitan el hombre y necesitan el lugar donde se anide ese bebé. ¿Me siguen? Entonces, si estamos acá es porque algo pasó antes. Lo que pasó antes es muy importante reconocerlo. Lo que pasó antes es que esas dos personas se fusionaron. Todo lo que ahora me van a ver, tío. No tengo que explicarse. No se ríen. ¿Saben cómo se hace lo que ¿les tengo que explicar eso también? ¿Ah? Bueno, es una fusión, ¿sí? Esa fusión es una entrega. Puede durar poco tiempo, a veces minutos, a veces dura mucho tiempo, ¿sí? Pero siempre se termina. Hay un momento donde cada uno ve a la otra persona tal y como es. Gracias a las hormonas, dejamos de ver a las personas como son. Las vemos como queremos que sean. Entonces uno se enamora de una imagen o cree estar enamorado de algo que no existe más que en tu cabeza. ¿Sí? Después, cuando eso pasa y se corre todo ese telón, aparece la persona real, pero ya es tarde a veces. Entonces nosotros llegamos después de ese procedimiento. Después de ese procedimiento quiere decir que a veces nos enteramos de que, bueno, mamá no nos quería, o que papá no nos quería, o que ellos no se querían entre ellos. Pero lo que no se puede negar es el hecho que ocurrió, que sí ocurrió, que nos tiene acá presentes a todos. Como somos humanos y no somos otro tipo de mamíferos que apenas al nacer ya se levantan, caminan, se mueven y son un poquito más independientes, como somos humanos, necesitamos también que alguien nos sostenga después de que nacemos. ¿Sí? Y entonces eso también es importante, porque después de haber nacido, alguien, si no es mamá porque se murió, o si se fue o nos dejó en cuidado de alguna otra persona o mamá o papá se ocupa de sostenernos. ¿Sí? Esto hace que nosotros podamos sobrevivir. Sin el contacto, un bebé se muere, aunque tenga solo alimentación. Entonces, el contacto para el bebé, la estimulación con todos los sentidos también es importante. Muchos de nosotros, cuando éramos más chicos, en la adolescencia en general, discutimos y peleamos con los papás. ¿Sí? O también los vemos discutir a ellos todo el tiempo. Y opinamos y tenemos juicios en relación a la situación. No está mal que uno tenga juicios. Lo que por ahí sería importante es que, además de tener juicios,
además de tener los juicios, pensemos que alguna vez esas dos personas que hoy discuten y no se llevan bien, estuvieron muy cerca y no se hicieron. Si eso no hubiese ocurrido, no estaríamos sentados acá o yo parado escuchándolo, o ustedes escuchándome y yo hablando. Las constelaciones son, para los médicos, un elemento muy interesante, porque les permite tener un conocimiento más amplio de qué es lo que está pasando en la salud de una persona. Necesitaría que alguna persona me ayude. ¿Te puedo pedir ayuda? Bueno, poder puedo pedir. Hay que ver si vos querés dármela. Sí. Vení. Gracias. ¿Te puedo pedir ayuda? Imaginemos que es una familia. Chicos, la imaginación es una de las pocas cosas que queda gratis en el país. Así que aprovechémosla. Una familia siempre es más de dos. Una pareja son siempre dos personas. Cuando entra el tercero en la familia, cuando entra el tercero en la pareja, ya son una familia. Papá, mamá, la hija mayor, que presento a tu papá y a tu mamá. Y el hijo pequeño, aunque sea el más alto, a veces ocurre que es el más chico de la familia. ¿Sí? Entonces, los médicos estamos acostumbrados a ver solamente a la persona, nos enseñan esto, a mirar solo a la persona enferma, supongamos que ella es mi mamá, y me la llevo a terapia intensiva. ¿Me la cuidás, por favor? Casi se cae la mamá. Entonces, si miramos solo acá, no vemos qué pasa acá. La mirada que nosotros transmitimos es una mirada que llamamos sistémica, es decir, mira todo el sistema. Mira el sistema en la forma más amplia que hay. Es la persona que nos consulta, el padre, la madre y todos los que forman parte del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde mira la mamá? ¿A dónde? Ustedes están entrenados como médicos o se van a entrenar como médicos en observar. ¿Sí? La observación acá es muy importante. Cuando yo la saco de allá, ¿ella dónde está mirando? Sigue mirando a la familia. Entonces, a veces esto retrasa el tratamiento o la curación de alguien o la aceptación de un medicamento. ¿Me siguen? Entonces, si yo puedo trabajar con esto, reconociendo que esto está pasando, quizás ayude que yo lo mencione, que lo nombre, para que ella pueda aceptar mejor estar donde tiene que estar en este momento. ¿Está? Pero también tengo que trabajar acá. ¿El señor a dónde mira? A la mujer. ¿A quién no mira? A los hijos. Entonces, algo pasa cuando el padre mira a la mujer que se va y no mira a los hijos. ¿Sí? Si son chiquitos, depende del estado de evolución, a ellos les puede pasar algo que los inquiete mucho. ¿Sí? Porque una vez que se va un papá, por ahí uno dice, ahora se va el otro también. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Ah? ¿Vos a quién mirabas? A mamá. ¿Y a quién no mirabas? A papá y a la hermana. Okay. ¿Quién se queda solo? Yo no puedo mirar a alguien así. Sí, vos mirás a mamá, ¿estás mirando a mamá también? Sí. Okay. Bueno, entonces, nuestra mirada, lo que nosotros tratamos de transmitir, es esta mirada a todo el sistema que pertenece al paciente, a la historia del paciente. Porque en la historia del paciente, no solo los antecedentes genéticos, hereditarios, sino en la historia del paciente, también trae la causa de esto que le está pasando y también trae los recursos para salir de esto que le está pasando. Si uno puede rastrear cuál es la historia de las personas, también puede rastrear con qué recursos puede trabajar. ¿Sí? Supongamos que ella se sana o se mejora y tiene que reintegrarse a la familia. No va a volver como se fue. Va a volver con una secuela. ¿Me siguen? Entonces, ¿la familia la dejará volver con la secuela? Bueno, a veces sí, a veces no.
A veces la familia no acepta la secuela de una persona porque no saben qué hacer con la persona. Sobre todo personas mayores, ¿sí? En gerontología empiezan a pasar al abuelo de un lado para el otro porque no saben quién lo va a tener, ¿sí? Y el abuelo empieza a sentir que molesta. Y cuando la gente siente que molesta, lo que pasó, lo que ocurre, se llama muerte social, ¿sí? Entonces eso ocurre mucho tiempo antes que la muerte real. Cuando empezamos con el SIDA, ocurría la muerte social de los primeros pacientes mucho antes que la infección se los llevara. ¿Por qué? Porque quedaban excluidos del sistema. La exclusión es una forma de asesinato. Es una forma de asesinato. Cuando yo excluyo algo, estoy tratando inconscientemente, por supuesto, de sacarme algo de encima, de que eso no exista. Entonces, vamos de vuelta, pero vuelve con ella. No es terapia intensiva, sino la secuela. ¿A quién miraste primero? Bueno, y no te dejan lugar, mira. No, al revés, una mirada general. Una mirada después. Entonces, ¿le dejarán lugar? ¿Quién está al lado del papá? ¿Quién está al lado del padre? No. Miran mal, alumnos, miran mal. El hijo está más atrás. La nena, la hija mayor que pensó que mamá se iba y entonces dice, bueno, ahora es mi momento de estar al lado del papá. Vieron que cuando a veces son pequeñas, dicen en voz alta, bueno, cuando yo sea grande me voy a casar con papá. Algunas nenas dicen eso. Bueno, pero acá, mira que está la señora. Bueno, tu marido imaginario. Acá. ¿Es un buen lugar ese? La secuela. La secuela. Bueno, esta es otra cosa que pasa habitualmente. Que la gente no quiere estar enferma, no quiere tener síntomas, no quiere tener ninguna cronicidad de nada, ¿sí? Y entonces este pensamiento sistémico, que es inclusivo, no recorta, ¿sí? No pone a la enfermedad por fuera del sistema de salud, sino que la enfermedad está dentro, está incluida en el sistema de salud, y la muerte también está incluida en el sistema de salud. No son algo malo, son algo que pertenecen al sistema, ¿sí? Entonces, si le damos lugar al sistema, a veces la gente se sana aunque se muera. Se sana quiere decir que se va en paz con lo que tenga que irse. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? Yo estoy transpirando, no les digo cómo. Bueno, siéntense, gracias. Muchas gracias. ¿No tienen ninguna pregunta? Una constelación sería entonces como cuando alguien viene con un dolor. Por ejemplo, cuando alguien viene con un dolor, podemos acompañarlo, si la persona quiere, a mirar ese dolor, a ver de qué se trata, cuál es la causa del dolor. Por ejemplo, si a mí me duele la rodilla, le voy a pedir una radiografía o una resonancia para ver si tiene bien los meniscos o si tiene algún problema en la articulación. Y si detecto que hay un problema en la articulación, lo que sigue después es el tratamiento. Con lo cual, hay una confusión muy grande de las personas que van a las constelaciones y lo utilizan como si fuera un tratamiento, como si se resolviera todo haciendo la constelación. Y en realidad la constelación es un buen comienzo. Es decir, que yo me dé cuenta dónde estoy parado en relación a lo que me pasa, es muy importante. ¿Ayuda al médico? Claro que lo ayuda. Que el médico se dé cuenta dónde está parado el paciente en relación a lo que le está pasando, nos alivia mucho la tarea a nosotros, ¿sí? Porque también nosotros a veces nos paramos en lugares inadecuados en la relación con el paciente. Esta distancia que buscábamos cuando yo estudiaba,
cuál es la distancia, cuánto de cerca tengo que estar o cuánto de lejos tengo que estar para no involucrarme demasiado con el paciente, es algo más interno que externo. En la medida que cada uno sepa más cosas de sí mismo, sabe dónde pararse en relación a los otros. Las constelaciones no son mágicas, es un trabajo que requiere un estudio. El marco teórico de las constelaciones es la mirada sistémica, que empieza ya por los años 50, después que termina la guerra, donde el mundo se empieza a dar cuenta que lo que le pasa a uno le puede pasar a varios, ¿sí? Así que empieza ahí la mirada sistémica, que ocurre en distintos ámbitos profesionales al mismo tiempo. Ocurre en los sistemas que usamos hoy en las redes, ocurre la revolución en la psicología, y también tarda más tiempo en llegar a otras actividades profesionales. Y la otra cosa importante en la teoría es la mirada fenomenológica. La fenomenología es filosofía, es una mirada sin crítica, sin juicio, sin interpretación, que solamente describe lo que es, solamente describe lo que se ve, ¿sí? Y lo que a mí me pasa en relación a exponerme a eso. Por ejemplo, si yo entro al agua y me expongo a eso, me expongo al mar, ahí aprendo si el agua está fría, si está tibia. Entonces yo puedo decir, entren, que está fantástica el agua, y para mí está bárbara, y para ustedes está helada, o está mejor que para mí. Entonces la experiencia no es transmisible, ¿sí? En lo que todos vamos a coincidir es en el aprendizaje de que el agua moja. Eso es un aprendizaje. Entonces la fenomenología es una forma de aprender, es una forma de experimentar el mundo, ¿sí? Sin criticarlo, solamente observándolo. Es muy difícil de entrenar, sobre todo ahora, porque estamos permanentemente enjuiciando y haciendo críticas al mundo en general, a los demás en general, pero tenemos poco espacio para mirarnos, para saber de nosotros, para saber qué hacemos nosotros. Entonces, sobre estas dos partes, estas dos patas, se apoya el marco teórico. El marco teórico, el descubridor, ponerle ese nombre, de las constelaciones familiares, es un alemán que está vivo, que tiene 95 años, que se llama Bert Hellinger. Es docente, maestro, es terapeuta y filósofo. Fue teólogo, porque después de la guerra él estuvo preso en un campo de refugiados, y digamos, él desarrolló esto en África. Él trabajó como maestro con los zulúes, y entonces fue observando cómo se movía la comunidad, cuánto de respeto tenían los más jóvenes por los mayores, y entonces empezó a través de esa observación, como siempre surge el dato empírico, a corroborarlo una y otra vez. Por ejemplo, una de las reglas de este trabajo es que los que vienen antes tienen prioridad sobre los que vienen después. Tener prioridad no significa que uno es mejor, sino que todos los médicos que estuvieron antes acá hicieron un camino para que a nosotros nos sea más sencillo transitar hoy. Y eso requiere un reconocimiento. Reconocimiento tampoco es que yo sea amigo de los otros. Reconocimiento es que yo reconozca que eso ocurrió, que acá hubo personas que hicieron un trabajo maravilloso en este hospital donde ustedes están cursando. Se hicieron cosas pioneras por primera vez. Y entonces ese reconocimiento uno tiene que conocerlo y saberlo y respetar que estoy en un lugar que es muy importante. Los que vienen antes tienen prioridad sobre los que llegan después. En ese sentido, en la familia, los que llegan antes, ¿quiénes son? En relación más cercana, ¿quiénes son los que llegan antes?
Los abuelos. Los abuelos. Y primero llegaron los abuelos hicieron a papá y mamá me hacen a mí. Genograma, ¿no? ¿Sí? Ustedes aprenden a hacer un genograma familiar. Entonces uno puede hacer un genograma en 3 dimensiones. Y puede mirar de qué manera se miran. ¿Quieren hacerlo? No. No tienen ganas de nada. Están ahí sentados mirando. Una pregunta. ¿Es la escuela de Palo Alto? No, él estuvo en la escuela de Palo Alto, pero él arma su propio concepto teórico. Los pioneros en cualquier ámbito, los pioneros de cualquier ámbito, no pertenecen a ninguna escuela. Tienen una fuerza propia y un ego muy importante que los hace no pertenecer a otras escuelas. Toman de un montón de conocimientos previos y lo utilizan para hacer la mezcla que después nos brindan. Hace 20 años atrás, cuando yo conocí esto, me impactó mucho, porque además ocurre algo que se llama resonancia mórfica. ¿Alguien escuchó hablar de ese término? Bueno, lo pueden buscar. El biólogo inglés se llama Rupert Sheldrake, si quieren anotarlo, pueden googlear y buscar de qué se trata. La resonancia mórfica es algo, resonancia mórfica. De los campos morfogénicos, claro. Campos morfogénicos. Ella sabe, ¿vieron? Rupert Sheldrake es un biólogo inglés. Así como existe un campo magnético, también existe un campo de conocimiento. Ese campo de conocimiento tiene memoria. ¿Nunca les pasó llegar a un lugar y sentir la sensación de que ya estuvieron ahí? Ah, bueno, eso es. Y otra cosa es llegar a un lugar y sentir, acá pasó algo. ¿Sí? Y preguntar, y efectivamente en ese lugar hubo, qué sé yo, un fusilamiento, mataron a gente. Es interesante porque cuando uno está conectado con ese tipo de cosas, lo empieza a percibir en el cuerpo. Pero hay algo más cotidiano. Cuando uno va a alquilar un departamento o a comprar, si tiene suerte, una casa, entra al lugar y aunque el costo sea muy económico, sale corriendo a veces porque dice, acá no me quedo. Y eso les pasa todo el tiempo. Entonces eso también tiene que ver con ese campo de conocimiento, de memoria que no es algo que nosotros armamos, está acá. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es estar atentos de las sensaciones que este lugar nos genera. Las sensaciones se generan en el cuerpo físico. Por eso digo que lo único que tenemos que hacer es darle lugar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O es? Sí, muy bien. Doctor Yermol, y usted cualquier cosa. Mabel también, por favor. ¿Alguien me presta un papelito? Un papelito de regalo. Bueno, imagínense que cuando venimos al mundo, venimos como una hoja en blanco, con todas las aplicaciones que traen los móviles, las aplicaciones sobre todo las emocionales, el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza. Esas 4 básicas están con nosotros desde el vamos, ¿sí? Son necesarias para la sobrevida de la especie humana, ¿sí? No se puede vivir sin miedo, no se puede vivir sin ira. Todas esas emociones son necesarias. La gente lucha por sacarse la tristeza. En lugar de luchar por sacarse la tristeza, hay que comprender para qué llega la tristeza, qué mensaje me trae. Entonces, nacemos así, ¿sí? Y lo que pasa muchas veces es que nos empezamos a romper. A veces sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta. A veces nos dicen, eso no se toca, eso no se hace, eso no se dice. ¿Sí? Esto por ahí uno se lo acuerda. Me decían que no haga esto, que no haga lo otro, que no estudie tal cosa, que no salga con tal chico, que no tenga tales amigos, ¿sí? Pero también hay cosas que no sabemos o que no recordamos, que pasaron y también me rompieron,
¿sí? Por ahí alguien cuando yo era chiquito me lastimó.